Primer libro de Reyes, ubíquese en ese pasaje allí del capítulo 19. Primer libro de Reyes, vamos a leer en el capítulo 19, leemos unos versículos de la palabra del Señor. Una vez más damos gloria a Dios porque Él es bueno. Una vez más honramos su nombre porque para siempre es su misericordia. Hoy nosotros estamos alegres de saber que Dios nos visita cada día, de que Dios está con nosotros con bendiciones nuevas cada día. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 19, vamos a leer los primeros 4 versículos y luego leemos el 9. Y dice así la palabra: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acac dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. El versículo 9 dice: y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? La gloria sea para el Señor. Y quiero hablarles del título: salí de la cueva. Salí de la cueva. Yo quiero preguntarle a usted algunas cosas importantes. ¿Qué encuentra usted en una cueva? Dígame acá los que saben. ¿Qué puede usted encontrar? Imagínese qué hay en una cueva. Hay insectos, quizás hayan serpientes, quizás pueden haber, ¿qué otras cosas? Murciélagos. Pare de contar. En una cueva, ahí no hay nadie que le esté haciendo mantenimiento y aseo. Se encuentra polvo, se encuentran quizás, se pueden encontrar restos de muertos, pueden ser, si las cuevas son grandes. Usted se pone a pensar a dónde van los animales cuando a veces están enfermos. Buscan un lugar donde esconderse y pasar sus últimas horas allí escondidos. Y muchas veces en una cueva mueren, quiere decir que allí hay huesos también, pueden haber restos de seres que han muerto allí, sean animales o en algunos casos hasta personas en algunos lugares. Eso se puede encontrar en una cueva. Pero las cuevas en el tiempo, en la antigüedad, muchas de ellas eran fabricadas, algunas fueron por la naturaleza, pero otras fueron fabricadas para refugiarse algunas personas, refugiarse algunos ejércitos en momentos difíciles de batalla y de pelea. Cuando nosotros analizamos un poco la historia de Elías, me llama la atención, mi amado hermano, porque Elías refleja lo que cualquier persona le puede pasar. Casi siempre los seres humanos, cuando las cosas están difíciles, cuando los problemas aumentan, cuando las cosas se ponen muy fuertes, buscan una forma, una manera de esconderse o de quedarse en un lugar a solas donde nadie los visite. Se ausentan quizás de los demás y hasta de la familia, tratando de justificar, voy a decirlo acá, se victimiza un poco y se hace que él se siente solo o que lo han abandonado o que nadie lo ayuda. Y por eso entonces buscan un lugar a solas para pasar el tiempo de aflicción. Pero quiero decirle, Elías, al igual que muchos más, los encontramos que a pesar de ser hombres de Dios, pasaron momentos duros de la vida, pasaron momentos difíciles, y la Biblia nos refleja
para que entendamos que ellos también pasaron adversidades. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios en esta hora? Salí de la cueva. Quiero que entienda bien, hermanos, que usted pueda disfrutar las victorias, pueda disfrutar las victorias. Dígale al que está a su lado, disfruta cada victoria. Pero también debe entender que hay que reconocer que todos perdemos algunas batallas en algunos momentos. Así como salimos victoriosos en muchas, también perdemos algunas. También podemos perder algunas batallas. Y eso hay que reconocerlo, eso hay que entenderlo. Pero hay que también enfrentar la realidad para poder avanzar. ¿Qué debo hacer? Sacarle provecho cuando pierdo una batalla. Sacarle el provecho al lado negativo. Sacar provecho a lo que pasó. Alguna enseñanza me queda. Algún aprendizaje nuevo me quedó de allí. Sea que perdí la batalla por error nuestro, sea que se pierda la batalla por errores nuestros, puede que sea porque no tuvimos la fuerza necesaria o no hicimos la preparación que debíamos hacer. Pero a veces se pierden esas batallas y hay que entender que a pesar de lo que pase, hay una enseñanza que nos va a quedar. Pero quiero ir al pasaje, porque me llama la atención que Elías venía. Cuando vemos el capítulo 19, leemos los capítulos anteriores, Elías viene de grandes victorias. Un hombre que oró para que no lloviese y no llovió. Después volvió a orar para que lloviese y llovió. Fue un hombre que se enfrentó a los profetas de Baal y dice que los desafió. Y él, cuando puso allí el holocausto, oró a Dios para que descendiera fuego del cielo, y descendió fuego del cielo sobre aquel lugar, una señal de que Dios le estaba respondiendo. Pero Elías, a pesar de estar a ese nivel, cuando estaba aún en el tiempo de la sequía, que quizás había la escasez para la comida, él cuando estaba en el arroyo, allí le llegaban los cuervos y le llevaban el alimento que Dios enviaba. Pero también cuando se le acabó allí, se fue donde la viuda y allí Dios lo sustentó. David andaba, yo voy a decirlo con mis propias palabras, en una adrenalina espiritual bien alta. Es cuando hay esa fuerza y esa fortaleza que a veces tenemos. ¿Cuántos pueden decir aleluya? A ver, ¿cuánto le ha tocado en algún momento tener esa adrenalina espiritual? Que a veces, hermano, usted ora y dice, mire, se me puede atravesar lo que sea. He orado y Dios me respondió. He orado y he visto la mano de Dios moverse. Y uno anda tan contento, hermanos, tan alegre de ver la respuesta de Dios, que esa alegría no se puede cambiar por cualquier cosa. Así que hay alegría. Elías andaba en esos tiempos, hermanos, de alegría, de ver cómo Dios le respondió cada una de las veces que estaba necesitado y que él pudo ver de alguna manera el mover de Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? Ahora bien, andando por estas cosas, viviendo esos momentos tan especiales, vamos al capítulo 19 y dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Esa noticia se la lleva Acab a Jezabel y le dice: Elías mató a todos los profetas que estaban allí, a todos ellos los mató. Una de las victorias que obtuvo. Y el capítulo 2, el versículo 2 dice: Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan. En otras versiones dicen: y aún me maten, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Es decir, tú mataste a los profetas, para mañana a esta hora yo tengo que haberte matado también a ti. Una amenaza, diga conmigo, una amenaza. En ocasiones, cuando sentimos amenazas, en ocasiones cuando uno se siente amenazado, puede que entonces le llega el temor a la vida de uno y empieza uno a pensar o a hacer cosas que no debió hacer, a dar pasos equivocados en algunos momentos por causa del miedo, del temor. Elías, cuando le llegó el momento, él tenía temor, y cuando sintió ese miedo, mire lo que dice la palabra.
Versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Oiga bien lo que dice el pasaje. Viendo pues el peligro, él observó y dijo: estoy amenazado. Dicen que para mañana a esta hora debo estar muerto. Él sintió la amenaza y dice, se levantó y se fue para salvar su vida. Muchas veces nosotros tomamos una decisión equivocada tratando de salvar la vida, tratando de hallar la solución, y tomamos el camino no correcto. Y dice acá, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Dice que este hombre emprende la huida. Elías emprende la huida y se va. Y dice la palabra que cuando emprendió su huida por el desierto, una de las cosas interesantes que quiero que entienda es que muchas veces cuando una persona tiene algunas dificultades o problemas, sale a esconderse o se va a lugares solitarios, se va a lugares solos, y allí él mismo comienza a hacerse como la víctima. Y dice, muchas personas dicen, me dejaron solo, nadie me entiende, nadie me comprende, nadie me ayuda, estoy solo. Y a veces está rodeado de personas que lo quieren ayudar, pero él no ha visto la ayuda como él la deseaba. Elías, viéndose amenazado, salió y se fue. Y cuando Elías salió al desierto, dice que se llegó y debajo de un arbusto allí se acostó a dormir. Allí él llegó debajo del arbusto y deseaba morirse. ¿Alguna vez a usted le han dado ganas de morirse? ¿Alguna vez algunas personas dicen, yo me quiero morir, no quiero seguir viviendo? Hay personas que por las circunstancias que le han pasado dicen, no me provoca seguir viviendo. Cuando los problemas, dígame si los problemas son humillantes, si los problemas son tan fuertes que se siente humillado, a veces la persona dice, me quiero morir. ¿Le ha pasado a alguno? He escuchado comentarios como este: mire, me pasó algo, estaba en un lugar y me pasó algo en el momento vergonzoso, o sea que se me cayó algo, se le rompió la ropa, le pasó algo, y algunos quizás que estaban en su entorno empezaron a reírse. Y hay personas que dicen, yo deseaba que la tierra se abriera y me tragara. ¿Sí quería morir? Yo estaba deseando que en ese momento se abriera la tierra y me tragara. Solamente a uno solo lo he escuchado decir, oye, me pasó esto algo tan feo, y empezaron la gente a reírse, que yo deseaba que se abriera la tierra y se los tragara a ellos, no a mí, se abriera y se los tragara a ellos. Hay momentos que la persona desea morirse, y no se desea morir cuando está en la buena ni cuando está en el gozo. No desea morirse cuando está en momentos de alegría y de paz y bendición. Es cuando las cosas están difíciles. A veces dice, quiero morirme. Elías lo experimentó y él dijo, quítame la vida, Señor. Y cuando vemos en la palabra, no solo fue Elías, porque Moisés también experimentó un momento como eso. La palabra dice que en el momento, cuando el pueblo de Israel en el desierto empezaron a murmurar y a decir, queremos carne, queremos comer carne, ya estamos cansados de comer el maná, queremos comer carne, y empezaron a murmurar y a criticarlo. Llegó un momento que Moisés le dice a Dios, quítame esta carga tan pesada que me has puesto guiar a este pueblo. Y llegó el momento que le dijo a Dios, quítame la vida, siento que la carga es tan pesada por tanta murmuración que había en el entorno, que hermanos, eso hace molestar a las personas, los hace bajar, hermanos, que pareciera en nuestro lenguaje que le bajaron los breques, pareciera que ya no siente fuerza, que ya no siente nada de fortaleza. Y eso hacía que entonces Elías le sintiera de la misma
forma como la estaba sintiendo Moisés en el momento que el pueblo criticaba. Pero es cuando ellos allí, hermanos, estaban en momentos duros de la vida que entran en un estado depresivo. Hay momentos de estado de depresión de la persona que es cuando ya empieza a sentir la vida no tiene sentido. La vida para mí no tiene sentido. ¿De qué vale vivir? Hay personas que dicen, ¿de qué vale tener familia? ¿De qué vale? Algunos dicen, ¿de qué vale tener dinero si no me soluciona los problemas que tengo? ¿De qué vale tener tal cosa o tener tal entorno que pareciera que fuera bueno, vivir como vivimos, si no he podido lograr la paz que deseo? Y es cuando empiezan a pensar que es mejor morirse. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Gloria a Dios por aquellos que tienen la vida eterna agarrada en Cristo Jesús. Gloria a Dios por aquellos que aceptaron a Cristo y si mueren tienen vida eterna. Pero hay de aquel que desea morirse y todavía no tiene vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, no ha aceptado al Señor, no se ha humillado, no ha pedido perdón y quiere morirse en esa condición. Le espera un lugar de condenación si no se arrepiente. Por eso, mi amado amigo, que hoy está acá, busque al Señor antes que sea demasiado tarde. Elías deseaba morirse, le pasó a Moisés, le pasó también Jonás, capítulo 4, usted lee el capítulo 4 del libro de Jonás, y Jonás cuando no tuvo lo que él deseaba en el momento también le dijo a Dios, Señor, quítame la vida, quiero morirme. Hay personas que lo han dicho y no solo fue Elías, sino que fueron hombres como Moisés, fueron hombres como Jonás. Esto nos da a entender, hermano, que grandes hombres de Dios, usados por el Señor, vivieron tal experiencia de vivir momentos de frustración. Pero quiero que entendamos lo que dice el pasaje. Elías, la Biblia dice que Elías, después que dijo, quítame la vida, dice, echándose debajo de un enebro, se quedó dormido. Elías se acostó allí a dormir. En el desierto allá se fue durmiendo. Y en el momento que ya estaba dormido, pasa algo interesante que quiero que usted lo entienda de corazón. Y dice, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. ¿Quién le tocó? Un ángel. Quiere decir que aún Elías, en un momento depresivo, por decirlo así, en un momento que va huyendo, Dios se le aparece a través de un ángel y le tocó. Eso quiere decir, mi amado hermano, que a pesar de nuestras debilidades, que a pesar de lo débil que somos nosotros en algunos momentos, que a pesar que estamos pasando flaquezas duras en la vida, el Señor está con nosotros para cuidarnos. Por eso Elías, estando en esa condición, que podemos decir que iba huyendo, pero Dios estaba con él. Y le tocó el ángel y le dijo, levántate y come. Algo interesante, fíjese que Elías había experimentado en el momento de la escasez, cuando no había lluvia, que Dios lo alimentó allá donde estaba en el arroyo. También lo alimentó cuando se fue a la casa de la viuda. Y ahora estaba en el desierto y aparentemente iba huyendo, pero a pesar de que andaba en el desierto, Dios lo estaba cuidando físicamente porque le estaba dando comida y eso era para el cuerpo. Es decir, le estaba dando a que comiese allí y le estaba cuidando a él su cuerpo. Quiere decir que Dios siempre te cuida, y dele un aplauso al Señor. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre ascuas y una vasija de agua, y comió y volvió a dormirse. Cuando dice allí una torta cocida a fuego lento, hermanos, una torta bien preparada, hermanos, que Dios le trajo a este hombre, a Elías, en un momento que él estaba pasando situaciones duras de su vida. Y dice la palabra que Elías se levantó, comió y se volvió a dormir.
Podemos aplicar esto también a nuestra vida, porque hay momentos que cuando hay dificultades, que cuando hay problemas para el creyente, puede que entonces deje de orar y se duerme en el sentido espiritual. Puede que entonces empiece a adormecer su vida y a descuidar la vida espiritual. Moisés quizás en los tiempos que vivió, a pesar de todo lo que Dios lo usó, le tocó enfrentar la realidad en el desierto. Elías, que estaba en el desierto, también le tocó pasar por circunstancias parecidas. Y déjeme decirle, usted también puede pasar circunstancias parecidas, pero el Dios que tenemos es el mismo Dios que tuvo con Moisés, el mismo Dios que tuvo con Elías, y es el mismo que está hoy con nosotros. Te puede cuidar, guardar, proveer y proteger. En el momento más difícil, allí puede aparecer la bendición del Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. La palabra dice que Elías, el ángel le volvió a tocar. Dice, y volviendo, el versículo 7, volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Algo que le dice el ángel, levántate y come, porque largo camino te resta. Largo camino te resta. Dios le estaba preparando con aquella comida, con aquella alimentación que le envió, lo estaba preparando para el largo camino que le resta. Hay momentos que la bendición de Dios te va a llegar porque tienes un largo camino que te resta, y aunque sea difícil por el desierto, aunque sea difícil de caminar, Él tiene el control y te va a guardar y te va a fortalecer. No olvides que Él está con nosotros para ayudarnos. No dudes que su presencia te va a acompañar a cualquier lugar donde te mueva, porque Él está con nosotros. Dice la palabra que aquel dice, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, el monte de Dios. Le tocó caminar 40 días, 40 noches. Caminar porque Dios le había fortalecido, le había dado para que avanzara y podía continuar 40 días y 40 noches hasta que llegó al monte de Dios. Puede ser que tú estés en una situación difícil y Dios te va a fortalecer hasta que llegues al lugar que debes llegar, donde vas a sentir la gloria y la bendición de Dios. Elías llegó hasta el monte de Dios, llegó hasta aquel monte, pero quiero decirle que Dios te puede llevar hasta las grandes bendiciones. Ahora bien, si él caminó 40 días y 40 noches, manténgase allí algo, porque 40 días, 40 noches no es una cosa fácil. Parece que está fácil, pero está lejos. Ahora bien, dice la palabra del Señor que fue fortalecido. Dice la palabra de Dios que recobró fuerzas, se renovó. Y el versículo 9 dice, y allí, cuando él caminó los 40 días y las 40 noches, y allí se metió en una cueva, diga conmigo, cueva. Fue y se metió en una cueva. Muchas veces las personas se esconden cuando las cosas no están bien. Cuando hay alguna amenaza, cuando hay alguna adversidad, se siente amenazado y a veces va a esconderse, que nadie me vea. ¿Cuántos creyentes dejan de congregarse, ya no van a la iglesia? ¿Cuántos creyentes dejan de asistir a las reuniones con los hermanos porque se sienten amenazados o porque han pasado alguna situación y están como que escondidos en una cueva? Quizás no estás literalmente metido en una cueva, pero te estás escondiendo para que no te vean los demás, porque no quieres que los demás se enteren o vean la amenaza o puedas sufrir lo que crees que viene sobre ti. Pero
déjame decirte algo, no olvides que Dios está contigo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Muchas veces las personas van a buscar una respuesta de Dios. ¿Y cuántos dicen, Dios no me responde? Yo no sé si Dios no me ama porque no me responde. Están buscando una respuesta de Dios. Quiero decirte hoy, y recuerda esto, aunque no tengas respuesta, sigue buscando a Dios. Sigue buscando de la presencia de Dios, aunque no encuentres la respuesta que busca, pero el Dios del cielo sabe cómo te va a sacar de donde estás metido. Sabe cómo te va a levantar y te va a llevar al mejor lugar. No importa lo que estés pasando, los seres humanos tú les preguntas y todos están pasando adversidades. Todos enfrentan una y otra forma las dificultades y las aflicciones. A todos nos toca enfrentar, pero debemos ser valientes de echar adelante. Y más nosotros que tenemos la gran esperanza es que el Señor está con nosotros, nos ayuda, nos guarda y nos cuida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si usted cree que Dios le da la bendición, cada día lo guarda y lo ayuda, déle un fuerte aplauso en esta hora y dígale: Señor, yo te amo porque sé que me has guardado. Elías estaba allí, y algo que me gusta de lo que está aquí en este pasaje, en el versículo 9, no es que Elías estaba en la cueva, no es que Elías se estaba escondiendo, no es que Elías entró por entrar allí en esa cueva únicamente, pero pasó algo interesante, porque dice la palabra, allí pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, diga conmigo, palabra de Dios, y le dijo, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? A mí me gusta esta palabra porque dice: ¿qué haces aquí? Dios estaba dentro de la cueva. Dios estaba allí dentro, aunque Elías había entrado a la cueva, pues Dios estaba en esa cueva. Porque si Dios no hubiese estado en la cueva, le hubiese hablado de fuera y le hubiese dicho: Elías, ¿qué haces allí? ¿Qué haces allí metido en la cueva? Pero no le dijo: ¿qué haces allí? Le dijo: ¿qué haces aquí? Es como cuando alguien llegó a su casa y usted lo ve medio extraño y ve a la persona extraña, a lo mejor le dice: ¿qué hace usted aquí en mi casa? ¿Qué hace aquí? Porque está dentro. El Señor estaba en la cueva con Elías. El Señor estaba allí, hermano. Y una de las cosas que satisface al ser humano, al creyente, no sé usted, pero que me hacen sentir a mí con paz y alegría, es cuando oro y siento que Dios está conmigo. Es cuando Dios me ha hablado, es que Dios está conmigo. Yo le agradezco al Señor cada día, hermano, porque es que Él tiene una forma de hablar que nos sorprende, tiene una forma de decirnos las cosas que a veces nos sorprende y no lo hemos entendido, que Dios siempre está al cuidado de nosotros. Hermano, cuando yo siento que Dios me habló, hermano, siento una paz tan grande y una seguridad, porque digo: Él tiene el control. ¿Cuántos dicen aleluya? Él tiene el control. En los problemas más duros que me ha tocado orarle al Señor, momentos que a veces uno está hasta llorando en la presencia de Dios, que a veces está humillado llorando al Señor, pero que uno siente que Dios está con uno, a uno le da una paz y una alegría de que Dios tiene el control. Hace unos años me tocó enfrentar una prueba muy dura, fuerte. Me levanté a las 2 de la mañana, o me levantaba esos días a las 2 de la mañana a orar. Y cuando estaba orando una de las madrugadas, a eso de las 2 de la mañana, yo estoy caminando en la sala de mi casa, y mientras caminaba, hermano, vino una unción, pero una unción tan especial que, hermano, a mí me parecía que no andaba caminando sobre el piso, que estaba en el aire. Era tanta la unción que yo sentí esa sensación de que daba algo especial conmigo. Y yo lo que pensé en el momento es, y que yo sé que es así, el Señor está conmigo y tiene el control de todo este problema. Y como tiene el control de todo este problema, yo sé que voy a tener respuesta de Dios en su momento. Me tocará sufrir un tiempo, no sé cuánto, pero si Dios me hizo sentir que estaba conmigo, es porque Él me va a dar la victoria. Solamente me toca esperar el tiempo, el momento de Dios, pero de que llega la respuesta va a llegar. ¿Cuántos dicen aleluya?
esa sensación de saber que Dios te acompaña, ese momento de saber que Dios está con nosotros, hermano, nos da confianza, nos da seguridad, nos da fortaleza y nos hace sentir una adrenalina para seguir adelante avanzando con el Señor, para seguir adelante con nuevas fuerzas, porque solo Dios lo puede hacer. Dele otro aplauso al Señor en esta hora, porque Él es bueno. ¿Qué haces aquí? Y fue cuando Dios le dice, salí de aquí de la cueva, salga de allí. A veces, hermano, usted está encerrado en algunas situaciones usted mismo, que a veces no es encerrado en una casa ni en una cueva. Está encerrado en usted, que en su propio pensamiento, que quizás se nubló, que quizás ve como que si todo está oscuro, pareciera que no ve la salida, ve que todo se puso negro y que no hay una ayuda de ningún lado. Pues déjeme decirle que el Dios del cielo está para bendecirnos. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Dios le habla a Elías, sal de allí, y él salió y se le apareció Dios en un silbido apacible. Y él dijo, aquí está Dios conmigo. Qué bueno que él pudo identificar en el momento que Dios estaba con él. Y Dios le vuelve a hablar. El versículo 13, cuando dice la palabra: y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado sus altares, han matado a espada a sus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuelve por tu camino. Diga conmigo, ve y vuelve por tu camino. ¿Qué nos da a entender la palabra del Señor? Hay algo importante, que hay momentos que tú estás en una situación difícil. Hay momentos que puedes estar en una situación dura y Dios te habla, y todavía quizás cuando te habló no es que es el final del problema, es que Él te dice, vuelve por el camino. ¿Cuántos días había caminado y cuántas noches? ¿Cuántos días había caminado Elías? 40 días y 40 noches. Y Dios le dice, ve por el camino. ¿Qué le está diciendo? Regresa nuevamente. A lo mejor dice, otra vez volver a caminar. Pero le tocaba, él dice, ve por el camino y regresa. ¿Cuántos dicen aleluya? Algo interesante, regresa. Muchas veces, hermano, nosotros hemos avanzado un tiempo en la vida. Hemos avanzado por otro lado tratando de resolver nuestros problemas, como hizo Elías, que salió por el desierto tratando de salvar su vida. Pero el Dios que lo había guardado lo seguía protegiendo. Y si aún él había experimentado los milagros, pues iba a seguir Dios cuidándole la vida. Pero él se había ido y Dios le dice, ve y vuelve nuevamente por el camino por donde viniste. Es decir, hay momentos en la vida que tú tienes que regresar a donde tienes que hacer la voluntad de Dios. Es decir, hubo un momento que cuando entraste en la situación dura de la vida, te fuiste por un camino que no era el que Dios quería que fuera. Y a pesar que aunque Dios te ha guardado y te ha cuidado, Dios te dice, regresa nuevamente a hacer mi voluntad, porque allí vas a tener la experiencia sobrenatural de lo que Dios quiere hacer con cada uno. Así que hay momentos de regresarnos nuevamente al plan que Dios tiene con nosotros. Por eso le dice, ve y vuelve por el camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y unirás a Hazael, rey de Siria. Qué importante, hermano. Vuelve. Ese volver, hermanos, de estar nuevamente con el Señor. Quizás te has distanciado de Dios. Quizás te has alejado. Quizás te has ido por un camino equivocado. Pero hoy regresa nuevamente a la voluntad de Dios, a caminar con el Señor. ¿Cuántos dicen aleluya? Hay otro hombre que me llama la atención, hermanos, y es David. David también entró a una cueva. Cuando entró a la cueva de Adulán, hermano, David que iba huyendo después de una gran victoria que había tenido, como era la de matar a Goliat, era como la de ser el líder principal de hacer huir y destruir parte de los filisteos.
hermano, y haber derribado a aquel gigante que por 40 días desafiaba a Israel. Después de vivir aquella experiencia de victoria, una experiencia sobrenatural, le tocó huir porque Saúl lo quería matar. Y le tocó entrar a una cueva muy grande, entró a esa cueva. Y dice la palabra que los familiares, los parientes de él lo buscaban y lograron dar con él. Y llegaron, dice la palabra que llegaron a la cueva y llegaron unos 450, más de 400 personas. Y entre todos los que llegaron allá andaban afligidos, amargados y endeudados. Vuelvo otra vez, ¿cómo andaban? Afligidos, endeudados y amargados. Gente que andaba sufriendo de alguna manera, y el mismo David, que andaba huyendo, entró a la cueva para tratar de quizás descansar, como cualquier persona humana que lo están persiguiendo y está amenazado, entró allí. Pero ¿sabe qué hizo David, hermano, en esa cueva? Gran parte de los que entraron con él allí, que llegaron allí donde estaba, pues vinieron a buscar como que un aliento, una palabra con David, y a la final algunos de ellos fueron los mejores valientes que tuvo para pelear batalla, porque andaban en esa situación, pero había un hombre que les dio esa palabra y los motivó para levantarlo, y eso fue importante para que fueran valientes con David. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Otro hombre que estuvo en una cueva. Vamos al libro de Juan. Me gustaría que usted se ubique en el libro de Juan un momentito. Libro de San Juan, capítulo 11. En el libro de San Juan, capítulo 11, vamos a leer allí un momentito la palabra del Señor. Juan, capítulo 11. En el versículo 38. Juan 11, 38. Cuando leemos el versículo 35, habla de que Jesús había visitado a Marta y a María. Lázaro había muerto, y cuando Lázaro había muerto, estaban allí llorando las hermanas y los amigos de Lázaro. Jesús llegó y en el versículo 35 dice que Jesús lloró, y después le preguntó el Señor a las mujeres dónde le pusieron, y ella dice, vamos. Y se fueron con él al sepulcro. El versículo 38 dice, dijo Jesús, el 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, ¿qué era el sepulcro? Una cueva. El sepulcro era una cueva. Y dice la palabra, y tenía una piedra puesta encima. El versículo siguiente dice, dijo Jesús, quita la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando la voz, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oye, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Un hombre que tenía 4 días metido en la cueva, que había muerto, que para ningún ser humano había esperanza de que volviera a salir, que para ninguna persona humana dentro de la lógica y el razonamiento había oportunidad de que volviera a salir, pero había llegado nada más que Cristo Jesús, y Él lo podía sacar de allí, de esa cueva donde estaba, a pesar que tenía 4 días. Cuando la hermana de Lázaro dice, tiene 4 días y es de ya, yo me pongo a veces a pensar, hay cuestiones en la vida que nos pasan a nosotros, que verdad que pareciera que se ponen como que hieden. Es decir, todo el entorno nuestro se enteró. Y es lo que a veces le da pena o vergüenza a las personas. Salir. Y aquel hombre que tenía 4 días que hiede ya, pues Jesús le dijo, quiten la piedra. Y lo llamó por su nombre y le dijo, Lázaro, ven
fuera. Y dice la palabra que Lázaro salió de allí porque el Señor lo resucitó y lo sacó de esa cueva donde lo habían puesto. Quiero decirte en esta hora, mi amado, yo no sé qué problemas puedes enfrentar que parece que no tienen solución humana. Yo no sé qué puedes enfrentar que pareciera que en lo humano ya se agotaron los recursos y la fuerza. Pues déjame decirte que el que tiene la esperanza y la confianza en el Señor, Él lo puede libertar y le puede dar la gran victoria para que el nombre de Dios sea glorificado. Solo espera en Dios porque Él tendrá una respuesta para ti. Cuando los demás no creen, cuando los demás piensan que no se puede, el Señor puede hacer el milagro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él puede hacer el milagro. Y quiero hablarle de una última persona que estuvo en una cueva. ¿En dónde estuvo Lázaro? ¿Y cómo se llamaba la cueva? Era un sepulcro. ¿Qué era una cueva? ¿Dónde sepultaron a Jesús? En un sepulcro. Una cueva. ¿Dónde sepultaron al maestro? En un sepulcro, en una cueva. Hermanos, y cuando a Cristo lo sepultaron, la palabra dice que alrededor de él pusieron guardias, le pusieron seguridad, le pusieron lo más que pudieron asegurar la entrada a ese sepulcro. Así que al Señor, cuando lo colocaron allí intencionalmente, pusieron guardias de seguridad, pensando que no sea que vengan los discípulos en la noche y se lleven el cuerpo y después digan ha resucitado. Y le pusieron guardianes allí. Pero la palabra nos enseña que al llegar el día de la resurrección, el Señor se levantó de la tumba. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso cuando las mujeres fueron a tempranas horas al sepulcro, un personaje que estaba allí les preguntó, ¿buscáis a Jesús? Y las mujeres dijeron, sí, buscamos al Señor. Y Él les dijo, no está aquí, ha resucitado y va delante de vosotros camino a Emaús. Es decir, va delante de vosotros. Él salió de la cueva. No, los hombres lo metieron allí, los hombres lo llevaron a esa cueva, sellaron la cueva para que no saliera, pero Él se levantó porque Él es todopoderoso. Él salió solo de allí porque Él tiene todo el poder y eso me garantiza que está con nosotros y nos puede sacar de la peor situación en que podamos vivir. ¿Cuántos tienen ese Señor que se levantó de entre los muertos? Estuvo en una cueva, pero Él mismo salió por su propia cuenta, se levantó, demostrando que a eso había venido y después se fue a la diestra del Padre. ¿Cuántos dicen aleluya? A ese Cristo que un día, que estuvo un tiempo en una cueva por 3 días, pues el Señor, el Padre lo levantó, salió de allí el Maestro. Amado hermano, la situación que puedas estar viviendo puede ser muy dura. La situación parecieran que dan ganas de esconderse. La situación que vives parece que fuera vergonzosa, que fuera quizás de mucho dolor, pero hoy te digo, el Señor está con nosotros para librarnos y ayudarnos. Si estuvo con Moisés, estuvo con Elías, estuvo allí, hermanos, con ellos, está con nosotros también. Y el día menos pensado nos va a sorprender, porque así trabaja el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, hermanos, no dudes, no te vayas por los caminos equivocados. Aunque pareciera que no le ves la salida a lo que estás viviendo. Puede ser una situación de salud, puede ser una situación económica, puede ser una situación familiar, pero esa situación tiene solución en las manos del Señor. Dile al que está a tu lado, eso que tú estás pasando, el Señor fácil lo resuelve. Díselo allí, fácil lo resuelve. Lo que tú estás pasando, fácil lo resuelve el Señor. A veces nos toca esperar el tiempo preciso. Nos toca esperar el momento. Y recuerda que así como Elías llegó un momento que pareciera que no sentía a Dios, que él pensaba que en el momento quizás como que tocó tierra, como que se le acabó la adrenalina que él sentía en otros momentos, ya parece que no estaba, pues el Señor seguía cuidándolo. Hay momentos que parece que Dios no está con nosotros, pero Él sigue teniendo cuidado de nosotros. Él sigue protegiéndonos y sigue cuidándonos. Así que dale un aplauso al Señor en esta hora. Y que Dios te bendiga, te guarde poderosamente. Voy a invitar
se coloque en pie un momento y oramos al Señor en esta hora. Levántese allí un momentito y oramos al Señor. Aleluya, levanta tu mano y le damos gloria y gracias al Señor. Padre, te doy gracias. Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, mi buen Dios. Señor de la gloria, gracias por tu divino poder, tu amor y tu grandeza. Señor, en esta mañana te doy gracias, Padre. Pido, Señor, por la bendición para cada uno de los que hoy están en este lugar. Señor, que tú bendigas la vida de cada uno de mis hermanos. Bendiga la vida de cada uno de ellos de una manera poderosa. Bendiga la vida de cada uno de ellos, Señor. Si alguno está pasando algún momento duro, te pido que le ayudes, Señor. Que él sienta que tú estás con él para ayudarlo. Te doy gracias, Padre. Te doy gracias, mi Señor, en Cristo Jesús. Gracias. Amén.